Tengo conmigo a tres de las personas que mejor conocen este fenómeno del quinto contenedor desde perspectivas muy distintas, y me gustaría pues que debatiéramos un poco sobre las implicaciones que tiene, aportando cada uno sus conocimientos. Raúl Pérez Ríos es ingeniero químico y técnico superior del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier. Y bienvenido a la radio. Elisa Monzón es responsable del Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria. Hola Elisa, buenos días. Buenos días. Y bienvenida a la radio a ti también. Y Juan Pedro Yangani es administrador de Modo VIP. Le hemos invitado porque Juan Pedro ha desarrollado una aplicación que podría revolucionar completamente este fenómeno. Se llama Token MIS, todo junto. Es muy importante que tengan en cuenta que Token va con minúscula, MY con mayúscula y S con minúscula, todo junto, Token MIS. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? ¿Lo he dicho todo bien? Token Mais. Token Mais sería. La pronunciación correcta es Token Mais, pero bueno, creo que es más fácil para que los oyentes se sitúen y sepan un poco cómo tienen que escribirlo a la hora de buscar esta aplicación que todavía está en fase, está casi en fase final. Creo que es muy interesante que pongamos en común estas perspectivas porque esto es un reto enorme, ¿no? Elisa, el gobierno insular ha desarrollado un proyecto Gran Canaria Composta que pretende implantar el compostaje doméstico y comunitario que sirva para tratar los restos orgánicos generados en los hogares. Se trata de un proyecto que creo que implica 400 hogares ya, 155 centros educativos. ¿Esto cómo va? Pues este proyecto es complementario a la recogida en contenedor o los sistemas de recogida que harán los municipios, ¿no? De hecho, se entiende que es una medida de reducción de residuos, porque esos residuos es un compostaje doméstico, quedan en casa y no salen de casa, no salen al sistema, no salen al contenedor, y por tanto se considera una medida de reducción, que es las primeras políticas que tenemos que hacer antes del reciclaje, ¿no? Intentar reducir la producción de residuos con estas medidas y otras. Una vez recogido, Raúl, ¿qué se puede hacer? ¿Para qué sirve esos residuos? Sí, la problemática, digamos, actual que tiene los residuos es que van todos al contenedor gris, ¿no? Eso implica que sea muy difícil la separación en los ecoparques, ¿no? Si nosotros promovemos el uso del quinto contenedor entre los ciudadanos, lo que vamos a conseguir es que facilite la valorización de esos residuos mediante dos usos comunes, que es el compostaje y también la digestión anaerobia, ¿vale? Entonces, tienes estos dos usos que al final lo que consiguen es que esto que era un residuo lo convertimos en un recurso. Juan Pedro, yo contaba antes que tú has desarrollado una aplicación que podría de alguna manera también ayudar. La idea es poner un registro como usuario, adquirir bolsas de basura dedicadas a la clasificación de la materia orgánica y, por último, seguir la trazabilidad del resto. Se llama, como digo, Token Mais. Cuéntame exactamente, Juan Pedro, ¿en qué consiste el proyecto y de qué manera puede mejorar esto que estaban comentando ellos también? La realidad es que uno de los problemas que hay, sobre todo cuando se introduce un nuevo contenedor, es la motivación del usuario. Creo que es uno de los problemas que ha habido en diferentes acciones que se han hecho. Entonces, la idea nuestra era intentar motivar al usuario de alguna forma. ¿Por qué no unir, como llamamos nosotros, ecología con cultura? Es decir, la gestión de los residuos con la cultura. Es bastante sencillo. La idea, en el fondo, es el usuario tiene que hacer una serie de acciones, siempre con el móvil, leer un QR y a la hora de depositar, volver a leer otro QR. Eso le da una serie de tokens, por eso lo de Token Mais, y esos tokens te permiten adquirir entradas con descuento. Ese concepto de motivación creo que es una vía muy interesante para esa pérdida de ganas de reciclar otra cosa más, disminuya y haya un poco más de ganas de introducirse, ¿no?, en este sistema, ¿no? Uh-huh. Que sí es cierto que hay una obligación por parte de los municipios, pero no hay una obligación por parte de los usuarios. Por mucho que sea obligatorio desde el punto de vista de la Unión Europea, si el usuario no está motivado, Elisa, será difícil que logremos los objetivos, ¿no? Llega un momento en que por mucha sensibilización, promoción que hagas, hay un tope, ¿no? Llegas a un tope de que el que está motivado porque tiene culturalmente eso integrado. Pero tienes que... una de las herramientas es esa, la de motivarlo mejor con conseguir beneficios en este caso, para descuentos para actividades culturales. O también en otros sitios se hace el pago por generación, que se llama, que es si yo lo hago mejor, reduzco mis residuos y separo mejor, pago menos tasa al ayuntamiento, ¿no? Entonces está demostrado que solo la sensibilización llegas a un tope
socialmente se llega a un tope. A partir de ahí tienes que motivarlo de otra manera. Sí, al final tenemos unos objetivos de economía circular de la Unión Europea, que son de que todo lo que vaya a vaso de vertido tendrá que ser el 10% a 2035. Y actualmente en la fracción resto, en este contenedor gris, se va entre un 20 y un 30% de fracción orgánica. Entonces, todo lo que consigamos quitar de esta fracción resto, al final lo sacamos de la ecuación, ¿no? Y no va a vaso de vertido, ¿no? Porque al final lo valorizamos de otra forma y si conseguimos un fertilizante a partir de estos bioresiduos, pues se queda dentro de lo que es nuestro terreno y también reducimos la dependencia exterior, por ejemplo, de fertilizantes inorgánicos. Sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación, normalmente hay dos vías actuales, que son la identificación del usuario y la identificación del recipiente, ¿no? A la hora de, precisamente, del famoso PXG, que es el pago por generación, ¿no? Que seguramente va a ser una cosa que va a salir, que se va a normalizar. Y una de las cosas interesantes que tiene utilizar esta aplicación es que si hay una cota, imagínense que va a haber dos vías interesantes. Puede ser una, te motivamos para que vayas a un espectáculo público, pero también puede ser muy interesante que en función de los registros que nosotros tengamos de las bolsas, bajar la cota de ese pago. Si, por ejemplo, tú en vez de reciclar en el famoso fracción resto, reciclas en orgánico, te bajamos la cuota. Se puede plantear esos registros a través de una comunicación entre ayuntamiento y Modobin, donde crucemos información y el ayuntamiento esté al día de qué tipo de bolsas se están reciclando a nivel de orgánico y el número de bolsas y el usuario que es, de tal forma que podamos unir un usuario que es diligente y recicla bien o mejor, podemos bajarle esa cuota. Yo lo que quiero apuntar es que, por ejemplo, Gran Canaria, que tiene los mejores datos de Canarias, lleva 5 años moviéndose entre el 28 y el 30%. Es decir, ya estamos en los ecoparques, también son del Cabildo, tenemos la mejor tecnología porque las obras son más o menos recientes, 2016 acabaron. Entonces ya tenemos que implantar, se sabe que ya hay que implantar el quinto contenedor, este 40% de materia orgánica tenemos que aprovecharla porque es lo único que nos va a permitir aumentar los números, ¿no? Estos porcentajes que tenemos que llegar al 55% el año que viene, en 2025. Sí, al final es fundamental el quinto contenedor. Sin el quinto contenedor, en Lisa es muy difícil de que esos porcentajes y que la gente se implique, porque puedes poner un contenedor y que la gente haga lo que le dé la gana. Es que yo me estoy poniendo eso, me estoy poniendo en el lugar de las personas que nos están escuchando. Otra vez a la aplicación o soluciones en las cuales hay una motivación de por medio. Evidentemente, sin motivación va a ser muy difícil que el usuario se implique en este tipo de proyectos, incluyendo un nuevo contenedor para otro reciclaje. Por eso voy a intentar resumir, retrotraer para lanzarles la pregunta, ¿no? Pónganse en el lugar, ustedes están muy metidos en esto, lo conocen y lo trabajan diariamente, pero pónganse en el lugar de la persona que está ahora en casa, en la cocina, cocinando y que está generando restos orgánicos cuando hace un licuado, cuando hace para comer, lo que sea, ¿no? Es decir, ¿de qué manera podemos decirle a esa persona que nos está escuchando, desde sus puntos de vista, oye, utilicen este contenedor, en algunos sitios ya se puede, en otros no se puede todavía, y denle un porqué, una motivación? Sí, yo creo que al final hay que hacer partícipe al ciudadano para poner su propio granito de arena y tener en cuenta que al final las islas son territorios aislados que dependen del exterior, tanto energéticamente como de introducción de algunas materias primas que nosotros no tenemos, también como puede ser fertilizantes y demás, y que estas acciones pueden pueden solucionar parte de esa problemática, ¿no? Y creo que estamos en un momento de oportunidad. Creo que es un momento muy interesante en el cual ya no solamente el hecho de que Europa obligue, sino también el hecho de que las condiciones climáticas que todos notamos están cambiando y es una situación en la cual no solo tiene que haber una implicación directa del propio usuario o ser humano en general, sino también buscar mecanismos que motiven, ¿no? Y en este caso Tokenmice creo que es una herramienta básica de la ecuación y ojalá pueda ser efectiva al 100%. Y Juan Pedro, te quiero preguntar, Juan Pedro Yangani, sí, ¿por dónde podemos encontrar el proyecto? La gente que nos esté escuchando y que esté interesada, creo que todavía es una beta, no sé qué se dice, la verdad, sí, es que el inglés ahora mismo, chino. Ahora mismo estamos en lo que se llama, que básicamente estamos en fase un poco de laboratorio, ¿no? Sí. Vamos a empezar a hacer las primeras pruebas, los primeros testeos, pero en muy pequeño, pero lo que estamos buscando nosotros es tener un ayuntamiento que le interese el proyecto y hacer ya una prueba piloto, ojalá antes de que acabe el año, sería estupendo, ¿no? Pues mira, te animo a que cuando esto evolucione y tengamos mejores números de los que ya tenemos,
y el quinto contenedor sea cada vez más una realidad y haya gente que haya hecho uso de esta aplicación, vengamos a contar, seguramente lo haremos, el resultado. Tenemos una iniciativa para impulsar que antes posible esté el quinto contenedor en la calle, pues nos interesa a todos. Claro que sí. A todos es todos, ¿eh? Apunten, Token Mais, que se escribe token como suena, con K en minúscula, M-I, Y con mayúscula, acabado en S minúscula, Token Mais. Gracias, Juan Pedro Yangani. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un placer para mí. El reciclaje es un compromiso de todos y desde la empresa Modobim, con su aplicación Token Mais, tenemos el compromiso de ayudarte a obtener descuentos en ocio y cultura si reciclas residuos orgánicos. ¿Te gusta la idea? Exige el contenedor de residuos orgánicos. Reclama el quinto contenedor. Entre todos lo podemos conseguir. Cuidemos Canarias.